Bueno, buenas noches y bienvenidos en nombre del Instituto Interamericano para la Democracia y del Centro Cultural Argentino. Bueno, finalmente lo tenemos a Jorge Lanata en Miami, después de varios intentos fallidos, después de alguna cancelación, pero por ahí ya lo tenemos en Miami. Yo creo que hablar de Lanata y de periodismo para todos, para ustedes es una cosa ya demasiado conocida. Pero tengo dudas que ustedes conozcan exactamente la trayectoria de Jorge. Y voy a perder un par de minutos para explicar cuál ha sido esa trayectoria. Cuando uno lo presenta a Jorge se encuentra con la dificultad y no sabe por dónde arrancar. Yo digo que es un periodista, pero que ha trabajado en periodismo de investigación, en literatura, ha hecho cine, ha dirigido 2 películas, una de las cuales, Deuda, la pasamos en el Centro Cultural Argentino. Ah, ¿la pasaron acá? La pasamos acá. También pasamos la de las Malvinas, las 2. Es decir, que tiene una trayectoria. Y hoy la actividad de él se concentra en la columna que tiene en el diario Clarín, en el programa de radio Lanata Sin Filtro, que tiene de cada 2 personas que escuchan radio, una está en el programa de Jorge Lanata. Es increíble, sí. 50% de la audiencia total. Y el otro es Periodismo para Todos, que arrancó en el año 2012 y que ha sido el boom del año pasado y que es motivo de que ustedes estén todos hoy acá con anhelo de escucharlo a Jorge. Pero además ha escrito una cantidad de libros impresionantes, tiene como 11 o 12 libros escritos. Ha trabajado en teatro de revistas, en el Maipo ha dado charlas y monólogos. Sin plumas en el teatro. Tiene una enorme cantidad de antecedentes que yo quería recordárselos. Y sobre todo, lo que me impresiona son la cantidad de premios que tiene Jorge. Arranca en el 96 y estaba mirando, y tiene el 96, 97, 98, y uno puede contar los que faltan, que creo que son 2007 y 2008. Tiene premios Martín Fierro a la mejor labor periodística, al mejor programa de televisión, al mejor programa de radio, todos los años prácticamente ha tenido. Tiene el Cóndor de Plata, tiene el Conex de Platino, que es una distinción muy grande que da el Instituto Conex o la entidad Conex a gente que se ha destacado en los últimos 10 años en varias ramas. Y yo tengo la sensación de que hay un premio que seguramente Jorge querría devolver, el Rodolfo Walsh. Ah, y sí, porque claro, después se lo dieron a Chávez y a Eve, sí, y a Morales. Rodolfo Walsh fue un gran escritor argentino que murió en la época del gobierno militar. Se estableció en la Universidad de Periodismo, en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, el premio a la libertad de opinión y a la libertad de prensa. Jorge lo recibió en el 96, 97. Fui el segundo, no me acuerdo en qué año fue. Tiene que haber sido uno de esos años. Sí. Y en los últimos 3 años se lo han dado a Chávez, se lo han dado a Evo Morales y a alguien más. No sé si es la Correa. Y a Abel de Bonafini. Y a Néstor Pero eso es de cajón. Eso es de cajón. Eso no agrega nada. De tal manera que yo creo que, como conociéndolo a Jorge, seguramente hubiera intentado devolver ese premio. ¿Intentaste devolver? Intenté, lo que pasa es que no lo quisieron venir a buscar. Yo se los llevo. Yo lo ofrecí y lo que le quedé con la rectora de La Plata era que viniera a la radio y que yo se lo daba al aire. Y no quisieron. No, bueno, hasta que lo tengo ahí en casa. Yo te lo llevo, si querés un día se los doy yo. Bueno, comencemos la charla, Jorge. Es decir, lo que hemos hablado hoy es corrupción e impunidad en la Argentina. Y yo te quería contar que recuerdo una respuesta tuya a una pregunta que te hicieron hace un par de años, no creo que hace un par de meses. Fue, ¿y qué vas a hacer ahora con las denuncias que hiciste? Y tu respuesta fue, yo ya cumplí. Lo que yo tenía que hacer, que es denunciar, ya lo cumplí. Hay gente que tiene que venir detrás y hacer otras cosas. Entonces yo te cuento que el instituto nuestro, que es un think tank, interpretó lo que estaba diciendo, intentó hacer algo más. Entonces, en ese algo más, hace 2 meses presentamos en el Senado de Washington un panel sobre corrupción en América Latina, donde hubo 4 casos concretos expuestos, al cual estaban invitados ustedes, que no pudieron venir: el caso de Argentina, el caso de Bolivia, el de Ecuador y el de Venezuela. Todos con una denuncia similar a la tuya, explicando lo que ocurría en su país, pero la primer parte de ese panel era una parte institucional, donde lo que intentamos hacer era, primero, discutir los efectos de la corrupción en el mundo. Segundo, qué características tiene esta corrupción, que es totalmente diferente a la que conocíamos hace 50 años, y empezar a ver una cantidad de cosas. La primera es en cuanto a los efectos. Transparencia Internacional, que participó del panel, dio 2 datos que eran impresionantes. El primero es, la corrupción en el mundo alcanza a $1 trillón, es decir, es el 5% de la economía mundial. Y en los países en desarrollo, el monto de lo robado por corrupción son $64.000 millones. Esos son datos que importan. Pero ahí lo que analizamos es lo siguiente.
Primero, la generalización de la corrupción. Y sobre todo me basaba en el tema de Argentina, que fue mucho más explícito que todo lo demás. Y ahí le planteamos dos cosas que nos parecían importantes. El caso de Argentina era muy explícito porque en Argentina el Poder Ejecutivo no pudo con la prensa, y en consecuencia había prensa que denunciaba, y segundo, que ahora se ve, no pudo con el Poder Judicial. Pero lo primero es la generalización. Antes vos tenías en un caso de corrupción 4 o 5 funcionarios que robaban y que todo el mundo los conocía. Hoy es todo el gobierno. Cuando yo decía que estaban procesados por enriquecimiento ilícito el jardinero de Kirchner, el chofer de Kirchner, era una cosa que no lo podían creer. Y después arrancamos explicando, basados en tus denuncias. El primer caso fue el de Micheli, de Felisa Micheli. Felisa Micheli, que la encontraron con dinero en efectivo en su... Y de ahí fue todo el cuento. El primer caso, entonces, que te digo, que llamó la atención es cómo está generalizado. Hoy ya no es un funcionario que roba, hoy es el gobierno que tiene una actitud totalmente delictiva, donde todo roba. Eso es lo que pasa en Argentina. A ver, hay varias cosas para decir ahí. Primero, esa generalización de la que vos hablás, yo digo que la corrupción es como el aire acondicionado. Cuando ponen el aire acondicionado vos escuchás el ruido y después lo dejás de escuchar. A los 5, 6, 10 minutos ya no escuchás más el ruido, pero el aire acondicionado está prendido. Con la corrupción pasa lo mismo, o sea, vos te acostumbrás a que exista. Exacto. Y ahí, en cuanto vos naturalizaste eso, fuiste, porque ya ahí no hay posibilidad de vuelta atrás. Los kirchneristas tienen un tipo, para colmo, tienen un tipo particular de corrupción, que no es la corrupción histórica que tuvo Menem, por ejemplo. No es la coima, se quedan con la empresa. Exacto, no es la coima. Menem se quedaba con el 30, el 40, lo que sea. Esta gente se queda con las empresas. Vos querés, no sé, un puente, yo te doy el puente, pero vos me das el 10% del puente y cobro durante toda la vida. Yo de casualidad encontré, buscando material sobre esto, que quienes hacían lo mismo antes de la Segunda Guerra eran los fascistas. Mussolini creció así, o sea, con una corrupción estructural, corrupción de empresas, que es importante porque permanece aún ido el gobierno. O sea, es un tipo de corrupción mucho peor. Yo creo además que hay una cosa que afecta a toda la comunidad, que es, te da la sensación de que los Kirchner inventan obra pública innecesaria para poder quedarse con eso. Eso también es un... Sí, bueno, ahí el caso más famoso y más terrible que todavía hoy transcurre es el de las Herbaes, ¿no? Bueno, no solo inventan y concentran... En tu programa probaste que había un camino que no conducía a ningún lado. Claro, eso es claro, un caso típico, claro. ¿no? Ahí lo mostramos, digamos, no es que... El problema cuando haces estas cosas es, a ver, yo creo que en la historia del tema de la corrupción en Argentina hubo un punto de inflexión que fue 11, la tragedia de 11 y las 50 y pico de muertes. Ahí se vio que la corrupción también mataba. El problema de esto es que la gente ni siquiera se imagina los volúmenes de guita que son. Y no se termina de indignar por el asunto porque no entiende de qué estamos hablando. ¿Vos crees Entonces, además? perdón, Sí. 11 para mí fue un punto de inflexión importante porque mostró que la guita que falta de algún lado produce un efecto, no es que es de nadie. La guita que falta de algún lado, la guita que se lleva Jaime, falta en los trenes provocan una tragedia. O sea, fue como muy directa toda la asociación. A partir de ahí yo creo que cambió mucho el punto de vista de la gente con respecto a la corrupción. Lo que pasa es que igual la tolerancia social frente a la corrupción está dada por un montón de gente que de todos modos a lo mejor está en contra del gobierno, pero ha hecho grandes negocios con el gobierno. Pero mi pregunta iba a lo siguiente, mucha gente te dice cuando habla de la corrupción que la gente se empieza a dar cuenta y a quejarse de la corrupción cuando la economía está mal. Que Sí, si la claro. economía está bien no se dan cuenta y pasa desapercibida, Sí. ¿no? Sí, bueno, esto en principio. Después cuando ve que los empieza a afectar alrededor. Pero ya es tarde cuando te empieza a afectar alrededor, ¿me entendés? ¿Qué es lo que está pasando con la seguridad también? ¿Cómo anda tu memoria? Mi memoria, Sí. más o menos. ¿Sos capaz de hacer un repaso de todos los hechos de corrupción que has Olvidate, denunciado? no tengo idea. No, yo sé que en este momento, digamos, los 3 o 4 problemas centrales, las denuncias más fuertes que en este momento enfrente del gobierno fueron nuestras. Sí, O sea, sí. el caso Vudú fue nuestro porque la ex mujer de Van der Brule, Laura Muñoz, habló con nosotros en la radio hace 2 años. La ruta del dinero K es un caso nuestro que desencadenó causas judiciales en todos lados porque hay una causa judicial en Suiza, hay otra acá en Nevada, hay otra en Uruguay y hay una muy lenta pero que está en Argentina. Bueno, el caso de Felisa Micheli renunció por una denuncia nuestra. O sea, en general los últimos casos de corrupción fueron... A ver, en este momento los únicos medios en Argentina que están haciendo algunas denuncias somos nosotros,
Perfil y La Nación. Y La Nación. Todos los demás están alineados. Es muy raro lo que está pasando con los medios en Argentina porque hoy el 80% de los medios tiene algún vínculo con el gobierno. Sí. O directo o indirecto. Pero fíjate, hay 60 funcionarios del gobierno nacional enjuiciados por corrupción. Sí. Ya sea por enriquecimiento ilícito, 60 funcionarios, Sí, sí, 60 sí, juicios. sí, sí. En el cual está el caso de Jaime, que es clásico. Y hay un montón de juicios, un montón de tipos que fueron sobreseídos. Digamos, los Kirchner tuvieron 3 causas de enriquecimiento ilícito y de las 3 fueron absueltos. Que ahora está toda la discusión de si se puede o no revisar esas causas. ¿Vos crees que para arrancar con la corrupción de los Kirchner arrancarías con Antonini? ¿O vos crees que antes? No, a ver, no, la corrupción de los Kirchner es histórica, o sea, De Santa a Cruz. ver, claro, es de Santa Cruz. Ellos lo que hicieron fue reproducir el esquema de Santa Cruz a la nación. Realmente nadie pensaba, y ojo, porque hubo gente que nos advirtió eso y nosotros no lo escuchamos, Sí. ¿no? Pero nadie pensaba que se iban a animar a eso, pero se animaron a eso. Hicieron lo mismo, en Santa Cruz también manejaban la Corte, en Santa Cruz tenían la mayoría incondicional en el Congreso, en Santa Cruz, y si no la tenían la inventaban, digamos, creaban un cargo de diputado distinto por región para que les diera la mayoría. Ellos repitieron ese esquema, ¿y cuándo empezó? Para mí empieza cuando él empieza su carrera política. O sea, el problema es que Kirchner pensaba que la única manera de hacer política era con plata, y que él tenía que hacerse esa plata para poder llegar al poder, digamos, era así de simple. Pero con lo que ha robado puede ser un emperador, ni siquiera un presidente. Sí, lo que pasa es que ahí no hay cantidades, porque es una cuestión de poder, no importa cuánto tengas, digamos. Si vos lo ves al lado de hechos de corrupción en el mundo civilizado, esto es muchísimo más, pero muchísimo. Pero también pasa esa paradoja que cuanto más pobre es el país, mayor es la corrupción. Mirá África. O sea, gobiernos Cuando terribles, menor de golpe. institucionalidad, ¿no? Cuando una institución Bueno, prensa... Eso es lo que yo creo que está en discusión hoy en Argentina y que está en discusión para el año que viene también, para el 2015. Para mí, la elección en Argentina el año que viene, no importa si gana Massa, Macri o Scioli. Es una elección populismo-democracia. O sea, es esto lo que se está decidiendo. Por eso yo creo que en realidad la oposición tendría que ir unida, pero bueno, la oposición no lo ve así. Ya lo vamos a hablar de eso. Pero una de las cosas que está pasando con la gente que se dedica al estudio de la corrupción en el mundo, acá hay un par de americanos y un argentino que han publicado mucho y han creado una figura distinta. Dice, esto ya no es corrupción porque es un expolio o un saqueo del país. Ya no es el funcionario que se queda con un vuelto o que trafica con influencia, es que se están quedando con el país. Sí, lo que pasa, yo lo que no haría sería limitar la corrupción solo a la clase política, porque lo que me parece es que estamos en una sociedad con alta tolerancia a la corrupción, yo lo diría así, no diría una sociedad corrupta, una sociedad con alta tolerancia a la corrupción. Obviamente, la gente que roba es muchísima menos que la gente que no roba, porque si no, no habría país. O sea, Argentina es un 90% de gente que trabaja por 2 pesos y un 10% que roba. Es así. Y en general los que trabajan por 2 pesos se jubilan por 1. O sea, eso es el país. Y no se lo pagan. Eso es el país. Después hay un montón de... Ahora, hay muchos ejemplos de tolerancia a la corrupción en todos. O sea, el padre que le dice al hijo que no hay que robar, pero el hijo después ve que afanan los vales de nafta en la empresa, está poniendo al hijo en cortocircuito con respecto al tema de la corrupción. El chico que se copia en el colegio también de alguna manera se está corrompiendo. O sea, hay como un mensaje a donde todo es laxo y donde todo da lo mismo, digamos. Yo creo que ese es el principal problema de Argentina. Sí, yo siempre doy el ejemplo de que si te invitan a comer en una casa y sabes que hay un corrupto, no pones mucho hincapié. Vas a ir, aunque sea por conocerlo. Claro. En otra época claro. eso hubiera sido impensable, ¿no? Bueno, el tema del repudio social también es algo que falta, pero también faltó en su momento después de la dictadura. Yo siempre me acuerdo de alguna foto de Astiz en la Bristol, en Mar del Plata, y alrededor de Astiz no había gente diciéndole nada. Sí. No, después hubo, al comienzo inclusive también ha habido reacciones populares con vudú en un restaurante donde no lo dejaron comer, claro, con pero son esporádicas. Son esporádicas, sí. Son esporádicas, no es una cosa que... Y incluso muchos tipos... A ver, la relación del gobierno con los empresarios toda esta década fue horrible. Ahora, ningún empresario se bancó salir a hablar. Todos nos daban información, nadie salía a hablar. Hubo un momento en el que yo ya directamente estaba molesto con eso, yo llegué a decir al aire, estoy harto de defender a gente que no se defiende a sí misma. Estoy harto de defender a gente que no se defiende a sí misma, porque todos me cuenten las cosas a mí, que me palmean el hombro y me digan, anda, a mí no me sirve. Son tenedores de saco, digamos, ¿no? Claro. Te tienen el saco y vos andás Claro, pegate. viste, no es así, o sea, todo bien, te dicen, y bueno, me pueden echar, a mí también me pueden echar, o sea, de hecho, me han echado un montón de veces, no es que nunca me echaron.
Ahora está empezando a cambiar un poco eso, pero tampoco todo lo que yo quisiera, ¿no? En el caso de los aprietes de Moreno era terrible. Moreno en su momento apretaba a los empresarios mal y nos enterábamos de los aprietes, pero nunca conseguimos a nadie que lo dijera. Nunca. Bueno, lo que le hizo a tu hijo. Pero eso salió de casualidad porque lo filmaron. Sí. Si no, no creo que nadie lo hubiera contado. Ninguno que estaba ahí lo hubiera contado. Para mí, la corrupción se sostiene de varias cosas, no solo del ambiente de la impunidad, también de una tolerancia social. Sí, yo creo que también permitimos de alguna manera que eso pase, ¿no? Sí. Uno de los casos que llamó la atención cuando lo planteamos en Washington fue el tema de estos fondos fiduciarios que tenían con Venezuela, porque ellos no lo sabían. ¿Te acordás de Sadus? Sí, claro. Sí, claro. Bueno, nosotros lo planteamos ahí, ellos no lo conocían el tema de cómo se había hecho una sociedad fiduciaria entre Venezuela y Argentina para guardar todos los fondos. Bueno, en su momento se hablaba de algo que era completamente real, que era la embajada paralela. En la embajada Venezuela paralela, había que fue una embajada paralela. La denuncia de Sadus. Claro. Sí. Y otra cosa que ahí planteaban, que tampoco lo conocían, es que lo último que ha ocurrido con Venezuela es que se hace un convenio de compra de arroz, se vende una enorme cantidad de arroz y la compañía, la Cámara Arrocera denunció que nunca había exportado un grano de arroz. Sí. Es que hubo un montón de ventas de triangulación, con petróleo, básicamente con Venezuela, con petróleo, con dólares. En dólares, los fideicomisos, los venezolanos lo vendían en el dólar paralelo y lo reingresaban en el dólar oficial, ganaban increíbles diferencias. Con Venezuela hubo millones de negocios. Y a la vez Venezuela fue el prestador de última instancia de la Argentina y le prestaba al doble que lo que prestaba el Fondo Monetario. Así es. No es que nos hacía un favor. Y además lo revendía al día siguiente. Sí, claro. Con Venezuela hubo un montón de negocios. Y de alguna manera Venezuela fue un espejo que adelanta a Argentina. Yo el año pasado hice un programa que se llamó Recuerdos del Futuro, a donde planteábamos el tema de Venezuela, y hay un montón de puntos en común. Es lógico, son países distintos, en Argentina la gente es distinta también, hay una clase media mucho más fuerte que la que hay en Venezuela, pero hay dólar paralelo, tienen hasta jueces subrogantes. Había en Venezuela que hay en Argentina, jueces suplentes, tipos que los ponen y los tienen todo el tiempo apretados con que no te nombro para que haga los deberes, digamos, ¿no? La única diferencia, o quizá la más fuerte con Venezuela, yo caracterizaría a Venezuela como una democracia militar. O sea, una democracia con un alto componente militar. Y donde el corrupto número uno es militar. Que es Sí, ¿no? Bueno, obviamente Chávez era militar, pero aparte hay gobernadores militares, alcaldes militares. Eso en Argentina no ha pasado, digamos. Post-Menem no hay más ejército y la influencia del ejército desapareció. Y entonces no es tan corporativo el tema, pero después es muy parecido. Gracias a Dios no llegamos a los niveles de violencia de Venezuela todavía. Pero si vos ves hoy los que están enjuiciados hoy, bajo proceso, los que están procesados, ¿lo tenés a Vudú en primer lugar? Sí, Vudú tiene 3 procesamientos. 3 procesamientos. 3 procesamientos. Pero tiene más procesos. Tiene 3 procesamientos. Tiene procesado por Chicone en 2 aspectos. Por el auto. Y por el auto de la mujer, que es un papelón horrible. Da medio vergüenza ajena que el tipo le haya robado el auto a la mujer. Es como... Después tenés el caso de la efedrina, que la tiene hoy Servini y Cubrida. Sí. Ahí están indagados todos los Granero. Está Granero. Está Granero y los otros, los hermanos. Zacarías. Después tenés a Jaime, que todavía no ha sido condenado más que por una cosa muy menor, que fue robar una prueba. Y tenés una cantidad de... ¿Cuáles crees que van a terminar presos? Uy, ¿qué te doy? ¿La versión optimista o la que creo? No, Jaime tiene que ir preso. Mira, a ver, yo te digo lo que yo creo hacia el futuro en general. Yo lamento creer lo que creo, pero les digo lo que creo. Obviamente es lo que creo, no lo que quiero. Es lo que creo. Quiero otra cosa. Y tendríamos que ver, a lo mejor podemos hacer otra cosa. Ahora, si todo sigue como está hasta hoy, yo creo que el gobierno que venga, sea el que sea, no está dispuesto a cambiar ninguna de las enfermedades argentinas históricas, digamos. Cuando yo me hago preguntas sobre qué cosas habría que cambiar en la Argentina, siempre la respuesta es, ¿esto va a cambiar? Y lo que me surge es, no. Veamos. ¿Vamos a seguir gastando más de lo que nos entra? Sí. Sí. Gane quien gane. ¿No? Bueno. Ustedes son conscientes que no podemos seguir gastando más de lo que ganamos, porque vivimos así, porque gastamos más de lo que ganamos. Vivimos una economía ficticia como si fuéramos millonarios y no lo somos. A lo mejor podemos serlo, pero no lo somos.
Primero tendríamos que serlo. O sea, no existe ningún gobierno que diga gastemos menos de lo que ganamos. Hoy no lo hay. No lo dice Scioli, no lo dice Macri, no lo dice Massa, no lo dice Wiener tampoco. Nadie lo dice. Bueno, una pavada, pero que es una pavada importante desde lo cultural. Gane quien gane, ¿va a seguir existiendo fútbol para todos? Sí. Bueno, fútbol para todos es una inmoralidad. Fútbol para todos es una inmoralidad. En un país a donde la mitad de los chicos no termina el secundario, el Estado no puede gastar en fútbol. No puede gastar en fútbol. Es así, no hay discusión posible. Nadie tiene las pelotas para decir vamos a sacar fútbol para todos. Ninguno de los tres candidatos. Bueno, ¿van a juzgar a Cristina? Entonces yo les pregunto, ¿y por qué las cosas van a cambiar? No. Déjame que te haga una... Cuando yo te pregunto si van presos, lo que yo trato de pensar todavía en un mundo ideal es que no depende del presidente que venga que vaya preso. Hoy hay jueces que están envalentonados porque... No, pero ningún juez... Ninguno. A ver, los jueces, los federales toda la vida han hecho lo mismo. Los federales están siempre con el gobierno de turno hasta que ven que empieza a perder poder y después, claro. ¿Qué hacen? Agarran causas, las pisan, no las mueven, cuestión de poder extorsionar cuando quieran, y después cuando ven que los otros están bajando las mueven para poder tener poder frente a los que vienen. ¿No puede pasar eso ahora? Sí, pero ojo, la pregunta que yo era es si van a jugar a Cristina, no si van a jugar a Jaime. El problema es que esto no se arregla con María Julia, o sea, ¿qué es lo que pasó en la época de Menem? ¿Me entendés? Entonces, a mí me parece que, a ver, el gobierno que venga tendría que hacer una CONADEP de la corrupción. Llámala CONADEP, llámala como quieras, no importa. Tendría que hacer un organismo de sociedad civil, no vinculante, porque los tipos no son jueces, pero que sirva para juntar información, para recibir testimonios y para hacer un informe. Y que con ese informe la justicia haga lo que pueda. Ahora, hoy yo no veo condiciones para que eso pase. Por millones de motivos, pero digamos, si gana Scioli es obvio que no lo va a hacer. Massa se autodenunciaría, porque Massa estuvo. Y yo creo que Macri solo no tiene posibilidad de ganar, y Macri no ve el tema de la alianza con los radicales y con la izquierda y con todos. Por eso yo digo, para mí es importante ver cómo caracterizar la elección, porque si la elección es una más, está ok todo, pero no es una más, es una elección en la que lo que se discute es, ¿va a haber instituciones en la Argentina o no? ¿O va a haber populismo clásico, digamos? O sea, con un líder que encarna a la nación y nadie más. Y todos los que estamos en contra somos extranjeros, ni siquiera somos argentinos. Pues hablan de nosotros como si fuéramos extranjeros, ¿me entendés? Entonces, ¿el gobierno va a encarnar a la nación o no? Esta es la discusión. Yo realmente no veo que en ninguno de los candidatos esté ese ánimo, por lo cual creo que puede haber cambios. En el 2015 va a haber algunos cambios formales, pero que no van a ser cambios de fondo, que la discusión argentina sigue estando pendiente, digamos. Tuviste el otro día una frase en el Diario de las Américas que me impresionó porque creo que tenés razón, que esa es la solución. En la medida que los argentinos no estemos dispuestos a tomar medidas que van a beneficiar a nuestros nietos, bueno, claro, no hay solución. Yo creo, mira, yo siempre digo eso porque este tema sale todo el tiempo. Nosotros pensamos que los cambios verdaderos son rápidos. Ahora estamos todos creyendo que en el 2015 todo cambia, estamos mal de la cabeza. ¿Por qué carajo va a cambiar? Si no estamos haciendo nada para que cambie. Solo porque venga otro no va a cambiar. Tenemos pensamiento mágico, es una cosa, somos bastante brutos realmente. No va a cambiar. Si no hacemos nada no va a cambiar. Después, los cambios son lentos. Nada de lo que cambia rápido permanece. O sea, traten ustedes de cambiar cualquier boludez que hagan en la vida cotidiana. No sé, sacan la cubetera y no le vuelven a poner agua. Y a ver, acostúmbrense a hacerlo, a dejar de hacerlo. Van a tardar en hacerlo. Bueno, imagínense cambiar la justicia, o cambiar la educación, o bueno, son cosas que llevan tiempo. Yo lo que digo es, me parece que lo que hay que preguntarse en Argentina es, ¿estamos dispuestos a hacer algo cuyo resultado no vamos a ver? Me parece que es esa la pregunta. Algo bueno, porque algo malo que no vamos a ver se ve seguro. Eso. Si estamos dispuestos a hacer algo así, el país va a cambiar, pero tampoco va a cambiar en 2 o 3 años. Va a cambiar en 20 o en 30, pero igual vale la pena hacerlo. Por nuestros hijos, por nuestros nietos o por los que lo lleguen a ver. Hubo un momento en el que hubo un montón de gente que pensó así a la Argentina. Ahora, eso fue a mediados del siglo XIX, pero puede volver a pasar.
porque eran argentinos, Belgrano, Sarmiento, San Martín, o sea, no eran búlgaros, digamos, no eran franceses, eran argentinos. Y pensaron en Argentina de una manera trascendente, algunos más, otros menos. Todos, hasta Rosas, quien quieran, Roca, qué sé yo, un montón. Pensaron en la Argentina a mediano plazo, a largo plazo, trascendiéndolos a ellos mismos. Hoy estamos todo el tiempo pensando, ¿qué pasa la semana que viene? ¿Qué pasa la semana que viene? Nada. Y si no hacemos nada, probablemente pase algo malo, no algo bueno. Esta es la historia. Me parece que es eso lo que nos falta discutir entre nosotros, de alguna manera. Y hacen falta liderazgos que lleven a que eso se discuta. Porque si no, siempre elegimos la posición más cómoda. Cuando yo digo lo de que gastamos más de lo que tenemos, los buitres, ¿son unos hijos de puta? Claro. Ahora, ¿quién se timbeó la guita? Nosotros. Entonces, es como que vos vas al casino, perdés todo y después vas al empeñador. Le dejás el reloj y el tipo te paga poco y vos lo puteás. Jodete por haber ido al casino. O sea, claro, no estás en condiciones de discutir. ¿Qué vas a discutir? Bueno, esto tenemos que entenderlo. Hoy no lo entendemos. Y no es que no lo entendemos nosotros. Ninguno de los candidatos lo está diciendo. Porque ¿saben qué pasa? Es incómodo decir esto. Sí, da la sensación que no solamente ocurre en Argentina, ¿no? Que el candidato trata de decir lo que la gente quiere escuchar y no defender una idea, ¿no? Es cierto. Sí. Sí, bueno, la política es demagógica en todos lados. En la Argentina a veces es demasiado demagógica, ¿no? Te quería hacer una pregunta. ¿Vos sabías que hay un código de ética de funcionarios públicos? Sí, me imagino que sí. Pero es un código elaborado por la OEA y aprobado por la Argentina. Ah, mira, un tratado internacional. Un tratado internacional, pero aprobado por la Argentina como ley de la Argentina. Sí, o sea que tendría que cumplirlo, digamos, como Costa Rica u otro. A mí lo que me preocupa es que lo que estamos hablando, cuando uno habla del código, es como si fuera un problema de moral individual. Primero, esto ya no es individual, es colectivo. Y segundo, no es un problema moral, es un problema legal. Sí, claro. No es un problema de ética, sí, claro. Moral. Y lo que a mí me preocupa es, hay una cantidad de figuras que vos has denunciado, que hoy no están contempladas en el Código Penal. Por ejemplo, todos los subsidios del Inca que has denunciado no serían delito. ¿No? A menos que pueda. Es probable que el haber contratado camas que nunca utilizaste tampoco sea delito, a menos que vos Sí, tomar gente de administración pública que no está capacitada tampoco sería delito en principio. La publicidad oficial. La publicidad oficial no está legislada. ¿Cómo podés manejar esas cosas que no son delitos? No, bueno, todo eso hay que legislarlo. La publicidad oficial yo vengo diciendo desde la época de Alfonsín que hay que legislarla. Y ningún gobierno lo hizo porque es la manera de los gobiernos de presionar a los medios. Y todos los gobiernos, y eso lo sé desde Alfonsín en adelante, todos han lucrado con la publicidad oficial. No es que hubo unos que no. Cada uno con su estilo, con su impronta, lo que sea. Algunos pidiendo coima, otros dando, de lo que sea. Pero todos lucraron con eso. Estos son la exageración de la exageración, pero no lo inventaron ellos, para nada. Siempre han manipulado la publicidad oficial. Entonces, si la sacás a Cristina, que decís que no le va a pasar nada, ¿vos crees que ninguno de los funcionarios grandes, Vudú, por ejemplo, va a ir preso? Es difícil saberlo, pero igual me parece que es ociosa la discusión, porque no alcanza. Me parece que aunque Jaime fuera preso... Jaime, yo te digo, Jaime dudo que vaya preso porque era muy amigo de Néstor y hasta ahora no estuvo preso, ojalá vaya. Pero me parece que, o sea, el haber sido tan amigo de Néstor es lo que le dio hasta ahora la impunidad. Yo no sé si, Cristina, es como si vos me dijeras, ¿debido a ir preso? Hay millones de motivos para que Debido vaya preso, millones, ¿eh? Muchos ni se conocen. Ahora, no me lo imagino Debido preso, realmente no me lo imagino, ojalá, pero no creo que eso vaya a pasar. No creo que eso vaya a pasar. Vos pensás que el único procesado en la ruta del dinero K es Fariña, es el Ascar, ni siquiera Fariña. Fariña está preso por evasión de impuestos de un terreno en Mendoza. Es el tipo que llevaba los bolsos con la guita, qué sé yo. Bueno, está demostrado todos los vuelos. No está preso por eso. De ahí a que poner preso a Vudú. ¿Me entendés? Es complicado. Ojalá fuera. Yo creo que tendría que haber, de hecho tendría que haber renunciado por lo menos. Por lo menos tendría que haber renunciado. En ese caso, ahí yo haría una diferencia con Néstor en la época de Felisa Micheli. Cuando yo denuncio a Felisa Micheli, Néstor la suelta. Cristina no hizo lo mismo con Vudú. A mí me cuenta un ministro de ellos que en ese momento Cristina dijo que no quería hacer eso para no entregárselo a la nata. Si realmente la Presidenta pensó eso, es una lástima, porque no puede ser que sea tan tonta a la hora de pensar. O sea, es completamente menor a quien se lo dé, y aparte no es mío, Vudú. Pero bueno, eso me cuentan a mí en gobierno que ella dijo y se emperró y nunca, bueno, ustedes notaron, nunca pronunció la palabra Vudú.
Nunca pronunció la palabra vudú. Es un tipo con 3 procesos abiertos. Y gordos. Y es Y el gordos. vicepresidente de la Argentina, o sea, no es cualquier boludo que está por ahí. Creo que hay micrófonos ahí para hacer preguntas, ¿no? Ustedes, ¿podés prender las luces un poco para así les veo la cara a estos? Hay algunas caras que no debieras ver. Debiera haber 2 micrófonos ahí. Lo que le quería preguntar, uno, que los que quieran hacer preguntas, por favor, que se coloquen Los detrás que de han los sido, micrófonos. ahí está mejor, Ahora, ahí está hay mejor. uno solo, ¿no? Los que han sido contratados como extras para preguntar, por favor, gánense de su dinero. No hay que preguntarle si son o no son K. Lo que quería pedir lo primero, por favor, que los primeros que hagan preguntas sean preguntas. Después, si tenemos tiempo, podemos hacer consideraciones, pero para poder acelerar. Hola Jorge. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, en primer lugar te quería felicitar y agradecer por el laburo que hiciste, especialmente durante estos 2 años. Gracias. Fue realmente demoledor, creo que esa es la palabra. Y yo te quería, ya que estamos hablando de cosas de corrupción y de impunidad, te quería hacer una pregunta porque nunca te escuché hablar del tema, que Bien. es sobre el título de abogada de Cristina. Es que mira, nosotros laburamos el tema y a nosotros nos dicen que lo tiene. Yo te digo, ahí, yo no lo trabajé personalmente. No, Hubo eso gente- te quería preguntar. No, si no, lo no, habías obviamente, investigado. obviamente trabajamos el tema. Ajá. Pero, ante una cosa así, yo no puedo salir a decirlo No, lógico, si no lo claro, tengo probado. claro. Porque están todos esperando que nos equivoquemos y trato de no equivocarme. No, lógico. Nosotros, en su momento, hace ya un par de años, mandamos gente a La Plata, hablamos con el pibe que hizo la biografía de Cristina de esa época, lo vio el título. Sí, sí. No se lo dejaron fotocopiar, pero lo Ajá. vio. Me parece que es demasiado evidente para que no lo tenga. Después hay otra cosa. Para poder ejercer ella como abogada, en aquel momento en Santa Cruz no había todavía colegio de abogados del lugar, pero tenían que inscribirse en el tribunal de no sé qué miércoles de Santa Perfecto. Cruz. Y ella está inscripta. O sea que ya tendría que haber falsificado en aquel momento para poder inscribirse y ejercer. A nosotros no nos... O sea, lo más probable para mí es que sí tiene el título. ¿Y por qué no lo muestra? Bueno, es porque también es humillante para ella tener que mostrarlo. O sea, yo tampoco lo mostraría si lo dijeran. Porque, ¿qué están dudando de mí? Soy la presidente. ¿Cómo? Si yo digo que tengo el título, no tengo que estar mostrando nada. Es como... Es completamente menor, porque aparte ni siquiera, es un delito, pero es un delito que sería una pavada. Al lado de las cosas que hizo Cristina. No, está bien, pero eso es un delito que es excarcelable, o sea que tampoco pasaría nada. No, está bien, sí, tendría un impacto político en la opinión pública, pero no es una cosa legal. Yo por lo que yo sé, lo tiene. Esto es lo que yo creo. En relación a que vaya presa o no alguien, Sí. yo quiero discrepar un poco con vos, porque hay un detalle que no lo dijiste, y es que este gobierno generó mucho odio, cosa que no ocurrió anteriormente. Es cierto. Entonces puede ser que por ese lado, porque hay jueces, creo, que se la tienen jurada porque los apretaron demasiado, Sí. porque gobiernos anteriores negociaban y transaban con los jueces. Estos no, estos los apretan directamente. Entonces puede ser que por ese lado vaya presa ella, y si va presa ella, o sea, el punto es que vaya presa ella, que es lo que todos esperamos. Pero ¿sabes qué pasa? Mira, estamos hablando de los jueces como si ahora los jueces son las nuevas estrellas. Hoy me contaban una historia de Ollarvide. Ollarvide está libre, ¿vos me entendés lo que te estoy diciendo? Bueno, perdón, Zaffaroni tenía prostíbulo, Bueno. después de la corte. ¿Está bien? Hoy me contaban cómo Ollarvide cerró una causa de una mesa de dinero, cobrando él 8 millones de dólares en efectivo en Uruguay. Un sábado llevó el dictamen y el domingo cobró y el lunes presentó el dictamen que le había llevado al culpable. ¿Me entendés lo que te digo? Y puso a los 8 palos y se volvió con la guita. Fue él a buscar la plata, no se la mandaron ni nada, imagínate. Entonces, ese tipo es juez federal. Es muy complicado porque ¿qué juez tiene las pelotas y el background y la honestidad como para decir, bueno, lo voy a meter en cana y me la voy a bancar, me voy a bancar la que venga? Hay muy poquitos, ¿eh? Muy poquitos. En la época de Menem, de los 12 que había, 10 cobraban de Menem. 2 no. 2 sobre 10, ¿viste? O sea, ¿quiénes son los jueces que también van y se la bancan? Es complicado, no es tan fácil. Sí, Jorge, estoy acá. Sí, perdón. No, quería preguntarte, yo estos días escuché o leí que en algún momento dijiste que probablemente el próximo presidente sea Scioli. ¿Es así? Sí. Eso es lo que yo creo que puede pasar. Ojo, yo digo,
entiendan lo que yo quiero de lo que yo creo. Si ustedes me preguntan, ¿vas a votar cierto? Y la respuesta es no. No, pero Ahora, como están hoy las cosas, la sensación que da es que es bastante probable que Scioli gane. La pregunta es, ¿estás asumiendo que va a haber un 10, 15, 20% de fraude? Bueno, el tema del fraude. Yo vengo escuchando el tema del fraude desde hace muchísimo. Yo realmente creo, pero no en esta elección, en general, que es imposible hacer un fraude tan grande. Yo creo que en algunas localidades del interior puede haber pequeños fraudes, pero los tipos no tienen la estructura para hacer un fraude tan grande. Y te digo más, si tuvieran esa estructura, yo los votaría, porque quiere decir que serían capaces, ¿me entendés? Y no son capaces. No son ni siquiera capaces de eso. O sea, los tipos pueden comprar unos punteros, pero no pueden hacer un fraude de 20%. No pueden hacerlo. No se puede porque hay demasiada gente metida y es imposible de armar. Realmente no se puede. Lo que a mí me preocupa es este nuevo sistema de DNI, porque vos vas con el DNI a votar. ¿Y hay que limpiar los padrones, todo lo que quieras. ¿Qué comprobante te dan? Un fraude del 20% es imposible de armar. Te digo, en su momento hemos laburado en el tema post elecciones, porque siempre que hay una elección hay denuncia de fraude. Siempre que hubo chequeamos y nunca encontramos nada. O sea, que vos me digas hubo 50 votos en una concejalía en Santa Rosa o 2000 en una provincia, sí, puede ser. Punto, hasta ahí. Más de eso no. Además, se puede hablar de un fraude de 4 o 5 puntos nada más porcentuales, nunca de 20. Nunca de 20, es una locura, es imposible. Sí. Buenas noches, Jorge. ¿Qué tal? En nombre de los periodistas que tenemos la dignidad del pensamiento independiente, te agradezco el camino que estás marcando. Gracias. Somos inmigrantes y nos adaptamos al sistema. Vos hablaste antes de que no es solo de la clase política la corrupción. Cuando venimos a Estados Unidos tenemos que adaptarnos al sistema americano y cumplir con todas las leyes como corresponde en la medida que podemos. ¿Cómo ves la inmigración de este siglo XXI en Argentina, que es completamente diferente al siglo XX, cuando recién comenzó, y cómo influye eso positivo o negativamente, ¿no? Mira, yo no creo... sí influye, perdón. Hubo en un momento mucha discusión sobre el tema del aumento de la delincuencia y el aumento de la inmigración. Y lo que te dicen los números es que la inmigración no es para nada el principal tema de la delincuencia. Capaz es lo que más se ve en Capital, pero no es así en todo el país y tampoco es así en la provincia de Buenos Aires. O sea, a ver, hay de todo. Hay bolivianos que vienen a laburar por 2 mangos con 50 y laburan todo el día. Hay un montón de peruanos que están en el tema narco. Y hay algunos colombianos que están en el tema droga. Pero también hay millones de colombianos que vienen a estudiar cine, qué sé yo. Hay de todo. Yo trato de no tener una postura anti-inmigrante en general, porque creo que Argentina se hizo con los inmigrantes. Y me parece que no hay que distinguir entre inmigrantes clase A y clase B. El inmigrante, de última, siempre tiene los mismos quilombos: adaptarse, la vergüenza, el miedo al lugar donde está, tratar de salir adelante sin contacto, qué sé yo. Siempre tienen problemas. Me parece que son gente que en la medida que se pueda hay que apoyarla. Yo no tengo una política contra los inmigrantes en Argentina para nada. Lo que creo es que tienen que encarar los chorros, no solo los extranjeros, digamos, los extranjeros nacionales, los que quieras, digamos, que no hay que dividir por el lado de qué nación sos. Hay que vivir por el lado de cómo vivís, de qué haces. Porque hay de todo en todos lados, digamos. No creo que se pueda decir solo los inmigrantes vienen a afanar. Argentina está en el medio de una crisis de valores grandes, que creo que es lo peor que nos pasa, y el hecho de que eso persista es lo que hace que no haya más leyes en nada. Y a veces lo que se nota son más los manteros, o sea, los tipos que ocupan el espacio público, que a lo mejor son extranjeros, pero no creo que solo los extranjeros hagan eso. Eso creo. Buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Mucho gusto, María Teresa Romero, periodista politóloga venezolana. Y es obvio que lo que voy a preguntar sobre Venezuela nos tiene muy preocupados. No creo que vuelva, porque la última vez me detuvieron. Me imagino. Bueno, en este momento Venezuela está en los estudios como ranqueada como la primera, la más corrupta, no solamente en el continente, sino creo que casi en el mundo, ¿no?
Y también, bueno, se ha hablado y se habla mucho todavía en Venezuela de las relaciones con Argentina, a pesar de la baja de los precios del petróleo. ¿Qué últimas noticias tiene usted sobre eso? ¿Qué pasaría si en Venezuela se terminan de alzar los militares y toman el poder? Mire, hoy justo estuvimos con un agente de Venezuela a la mañana, charlando sobre la situación, un banquero de allá, y me decía que él daba por perdidas las próximas 2 generaciones de Venezuela. Yo digo, ¿en serio es tan pesimista? El tipo me decía que sí, que tenía ese pesimismo. A ver, yo lo que me preguntaría en Venezuela es, ¿por qué, o sea, qué tiene que ver, qué tuvo que ver Venezuela con Chávez? Porque algo tuvo que ver. A mí me parece que es importante que nosotros entendamos que las dictaduras o los gobiernos autoritarios no vienen de la nada. Tienen que ver con nosotros. Nosotros, que hoy votaríamos todos en contra de los K, algo de K tendremos. Tendríamos que preguntarnos qué tenemos de K. Porque si no, siempre la historia se cuenta después. Se cuenta, acá vinieron 4 hijos de puta en un plato volador claro, a manejar a un montón de argentinos honrados y pluralistas. No es así. Hubo una dictadura, se murieron 30.000 tipos, no voy a entrar en la discusión de si fueron 10.000, 20.000, no importa. Se murió mucha gente, nada de eso hubiera pasado si no hubiéramos estado de acuerdo, nada de eso hubiera pasado si no hubiéramos estado de acuerdo, no hubiera durado la dictadura lo que duró si no hubiéramos estado de acuerdo. Entonces, ¿qué teníamos que ver nosotros con los milicos? ¿Qué tienen que ver los militares con Chávez, los venezolanos con Chávez o con Maduro? ¿De qué manera la democracia anterior a Chávez le habrá allanado el camino a un líder como Chávez? ¿En qué habrán fallado ellos para que Chávez existiera? ¿Qué es lo que estaba mal en Venezuela para que un gobierno así se impusiera ante la gente? Yo me acuerdo, creo que la primera o la segunda vez que fui a Venezuela, alguien me dice, porque acá no hay empresarios, hay millonarios. Como diciendo, claro, acá no hay gente que haga emprendimientos, hay gente que tiene plata. Y esta gente vive en Miami, esto antes de Chávez, ni siquiera vive acá. Entonces, yo creo que valdría la pena preguntarse por qué. Porque es muy evidente la fractura social en Venezuela, muy. Si yo hablo de la grieta en Argentina, en Venezuela ya hay directamente barrios enteros de un lado y del otro, o sea, hay zonas de la ciudad, es una cosa mucho más fuerte, mucho más violenta. Y esa división surge por algo. En algún momento la democracia venezolana olvidó a los venezolanos, o por lo menos una gran parte, y por algo los venezolanos más pobres reaccionaron como reaccionaron, y a la vez hubo un tipo manipulador como Chávez, etcétera, que se dedicó a recoger los errores de los demás. Digamos, esto también pasó. A mí me parece que hay una fractura social que va a ser muy difícil de superar, la de Venezuela. Yo no sé si son 2 generaciones. Pero en el caso de Argentina yo también creo que lo que yo llamo la grieta, o sea, la división, que ya no es política, es cultural, la división en sentido extenso, que hace que se peleen familias, a vos te habrá pasado en Venezuela, familiares, amigos, parejas, compañeros de trabajo, que de golpe estaban todos bien y de un día para el otro se odian a muerte unos a otros. Eso, cuando pasó en Argentina en los años 50, en el primer peronismo, tardó 30 años en terminar. Pensemos por lo menos que desde el 50, 30, 20 y pico de años, hasta el 70 y pico, esa grieta duró, peronismo, antiperonismo, y de alguna manera hasta hoy dura, también reformulada, digamos, ¿no? Eso me parece que es para mí el peor problema que Venezuela tiene, más allá de las rencillas internas, de qué pase con Diosdado y con Maduro, me parece que eso son como cosas coyunturales, digamos. Lo que creo también es que si las matemáticas existen, Venezuela va a estar mal dentro de un tiempo porque el petróleo sigue bajando y no tienen ingresos, la inflación sigue subiendo, o sea, están en un problema y Venezuela no produce nada, ¿no? ¿Y qué pasa con los negocios con Argentina? Los negocios con Argentina depende mucho de quién gane la elección, de si van a seguir o no. De hecho, gran parte de ellos ya se han cortado, ¿no? Pero hay una relación política con Venezuela que sigue estando y que, de hecho, en muchos casos la relación con Venezuela es lo que también acerca a Argentina a Irán, por el tema del petróleo también. Ahora empezó a tomar Venezuela por una cuestión de interés propio y porque están mal económicamente algunos ejemplos de independencia de Argentina. Vio que con el tema de las compañías aéreas sancionaron aerolíneas, o sea,
no están haciendo cualquier cosa, están cuidándose más en esa relación. Pero depende mucho también de quién gane en Argentina el año que viene. Gracias. Sí. No importa, todo bien, te escucho. Varias veces lo que crees y lo que querés. De lo que querrías. Voy a contestar esto. ¿Hay alguna alternativa? Porque por ahí podrá venir alguien más decente, pero no va a ser los juicios que va a acabar de entrar, ni tampoco tiene la capacidad, en mi opinión, de mejorar nada. ¿Cuál es la alternativa que tenés? Porque 2 generaciones me parece poco para los venezolanos, son optimistas. 2 generaciones o 20 años es poco para nosotros. Mirá, lo que pasa es que yo creo que nosotros tenemos que empezar y nunca empezamos. Alguna vez, y bueno, no sé, yo no tengo idea, vos me preguntás a quién voy a votar, no tengo la más puta idea. Yo te digo a quién voté en la elección anterior, a Wiener voté. Pero lo voto pensando que va a perder, no lo voto pensando que va a ganar. A ver, yo creo que hay una crisis en los partidos mayoritarios que se viene expresando hace tiempo. Tanto los peronistas como los radicales están en crisis y de alguna manera los dos forman parte de una especie de régimen que gobierna Argentina y los dos se necesitan. Siempre terminan, como ahora está de moda la palabra funcional, siempre son funcionales unos a otros en el Congreso, en lo que sea. Yo creo que eso en algún momento se va a terminar. Ahora, yo no te puedo decir cuándo, no soy Orangel, no tengo idea. No sé. Yo creo que hace falta un cambio de liderazgo. A mí me parece que hay condiciones que ayudarían a eso. A ver, ¿qué condiciones? Para mí hay que prohibir cualquier reelección. Eso es una condición objetiva que habría que impulsar. Pero cualquier reelección de cualquier cargo, o sea, la política tiene que volver a ser un servicio público. Tiene que volver a ser un servicio público. Vos estás ahí 4 años, te vas y volvés a la vida real. Porque si no, lo que pasa es que los políticos nunca laburan. Vos ves el currículum de los diputados, de los ministros, nunca laburaron. Son tipos que fue ministro, intendente, gobernador, presidente, nunca trabajó. Entonces, el tipo tiene que volver a la vida real para entender qué es la vida real. Y aparte, yo no me creo el argumento de es imprescindible. Si es imprescindible, el problema es del sistema. El sistema no puede funcionar con gente que considere imprescindible. O sea, la democracia tiene que tener gente reemplazable, no tiene que tener gente imprescindible. Entonces, empecemos por ahí, prohibamos las reelecciones en todos los cargos, de intendente para arriba en todos. Bueno, eso solo va a dinamizar que la gente más joven empiece a hacer política. Y no haga 20 años de banco hasta que finalmente termina de rosquear para que le den una diputación. Eso sería una cosa concreta. Ahora, lo que hay que hacer es participar en los partidos y meterse a hacer política. Vos me preguntás qué hay que hacer, habría que hacer eso. No hay otra manera de que las cosas cambien. ¿Es imposible? No, no es imposible. Yo he visto en América Latina en los últimos años un montón de ejemplos de tipos que vienen, qué sé yo, el intendente de Medellín, el tipo que dio vuelta a Medellín, se llama Sergio Fajardo. Era matemático, nunca en la puta vida había hecho política. Hizo una campaña dando él los volantes. Por supuesto perdió, pero siguió y en la segunda campaña ganó. Y fue intendente de Medellín 4 años y cambió Medellín. Medellín. Se mataban en las esquinas, ¿me entendés? Bueno, ahora bajó muchísimo el nivel de delito, hicieron parques, bibliotecas en la ciudad, hizo un carril que iba de la montaña, o sea, el tipo cambió Medellín. Después se presentó a la vicepresidencia con Antanas Mockus de Colombia y perdió contra Santos. A lo mejor alguna gana. El tipo no era político. Lo que quiero decir es gente que se cansó de esto y que se puso a hacer política. Y que trató de hacerlo desde otro lugar. Ahora, todo eso lleva tiempo, que es lo que hablábamos antes. No lo vas a hacer en 5 años. Sí, Cristina no es la causa, sino es el efecto de la sociedad argentina. Cristina es parte de la Argentina, Sí, Cristina es parte de la Argentina, no es que es algo particular, distinto a nosotros. En ese cambio que vos proponés sería enormemente importante que no hubiera impunidad cuando se vaya, ¿no? Es que es necesario, por eso yo digo que para mí las 4 o 5 preguntas fundamentales frente a si esto va a cambiar son esas. Porque entonces, ¿hablemos en serio? Bueno, hablemos en serio. ¿Vamos a gastar de más? Sí. ¿No vamos a jugar a nadie? No. Entonces ya está, no discutamos más. Porque si no estamos boludeando, estamos siendo voluntaristas. Como actitud, una de las cosas graves de Argentina, que se ven en los políticos, en los empresarios y en la gente, es el cortoplacismo, ¿no? La gente toma las decisiones para mañana y no quiere esperar. Yo entiendo por qué eso pasa, pero tenemos que dejar de pensar así. Es lógico, es lo mismo por lo cual la gente compra dólares.
O sea, porque la han cagado toda la vida y porque la moneda no tiene estabilidad y porque todo el mundo está pensando que lo poco que juntó lo va a perder en 15 minutos. Entonces, pero no se puede vivir así todo el tiempo. En algún momento hay que pensar que uno se va a quedar, va a haber un país, va a haber un futuro, porque si no, es un delirio, estamos todo el tiempo yéndonos. Te hago una pregunta con respecto a los candidatos. Sí. Porque todo el mundo especula si gana Scioli, si gana Massa. Yo la pregunta que hago y nadie me la responde es, ¿cuál es la diferencia para Argentina de que gane uno u otro? Pues yo no veo ninguna diferencia. No, hay ¿cuáles diferencias. Si son? gana, a ver, yo supondría que si gana Scioli, primero va a haber que ver cómo sobrevive el kirchnerismo con Scioli en el gobierno. Ahí pueden pasar dos cosas, o que Scioli le haga a Cristina lo que Néstor le hizo a Duhalde, Que es lo más razonable. que es probable, que hay mucha gente que dice, una vez que estás en el sillón no lo compartís. Hay otros que creen que no, que Scioli no se bancaría hacer eso y que se dejaría marcar un poco la cancha por la cámpora y armar las listas, etcétera. De la continuidad del kirchnerismo dependen varias cosas, porque el rol del Estado va a seguir estando omnipresente, va a haber cosas de la política económica que continúen, porque algo va a tener que hacer con la gente que tiene. Capaz Massa no haría lo mismo, haría una política un poco más ortodoxa. O sea, hay algunas diferencias. La relación con la prensa sería distinta, sí. Yo Con creo el que Poder Scioli Judicial, con el tendría... Poder Judicial también, ¿no? Yo creo que Scioli tendría una mejor relación con la prensa que Massa. Massa es un tipo muy pendiente de todo lo que dicen de él, todo el tiempo te llama por teléfono, es imbancable. Yo de los tres que veo lo que tienen en común es... Lo que tienen en común los tres sería, creo que tendrían un ánimo menos confrontativo que el que tenemos hoy, que es insoportable. No, bueno, eso cambiaría seguro, ganara quien ganara. Eso también es Pero por importante, eso no es poco, pero Bajaría el nivel de corrupción, Sí. no que lo eliminen, pero bajaría el nivel de corrupción. no lo sé eso. Ah, No lo sé. ¿Vos creés que Yo no los dije, no lo sé. No dije que creo. tendréis un problema de respeto a las instituciones que los tres más o menos la cumplirían? La libertad de prensa, la independencia del Poder Judicial. A ver, había mejor relación con la prensa, yo creo que tratarían de tener una relación por lo menos más inteligente Y no con el pelearía Poder con el Poder Judicial. No Y pelearían la con el otra Poder cosa que Judicial. yo creo que es importante en los tres es que se acabaría la veleidad chavista con los tres. No, bueno, eso sí, claro. Y son eso, cuatro cosas importantes, sí. ¿no? Sí. Pero vos te das cuenta que no son cosas que Sí, afecten el no, core system de... No. Es un país con un aire diferente para empezar a hacer algo. Claro, pero no Total. es lo que... No, vos me estoy decís, de ¿querés acuerdo. llegar ahí? No quiero llegar ahí. Quiero mucho más que eso. No quiero solo eso. ¿Me Ahora, entendés? el problema serio, hoy hablábamos en un programa de análisis sobre toda América Latina y sobre Argentina. En el mejor de los casos, decía Marcelo Yugale, la economía que viene para toda América Latina y para Argentina peor, en el mejor de los casos es de mediocre para abajo. No, hay una cosa. Nosotros No, hoy pero- estábamos justo hablando con una gente de unos fondos de inversión. Argentina hoy está abajo de la lona, ni siquiera está en la lona. Exacto. O sea, hay... No, No, en serio. Hay países ricos, ¿verdad?, en desarrollo, emergentes, y otros que se llaman frontera. Nosotros estamos abajo de los frontera hoy. Esto es, estoy dándole vocabulario técnico de los fondos. O sea, estamos abajo de los frontera. Subiendo a los frontera, solo subiendo, entrarían en Argentina varios miles de millones de inversión, automáticamente, que entran, porque en el mundo en ese momento hay mucha plata y no saben dónde carajo ponerla. O sea que podría pasar que entraran, digamos. Esto, Ahora, lo malo es que en un país con mucha corrupción, los fondos que te entran son los que vienen a especular y no que vienen a no, el producir. problema, ¿sabes cuál es para mí? Ahí es otro el problema. El problema es que si nosotros no nos curamos de la enfermedad fundamental, que nos entre plata es al pedo. Porque la vamos a volver a gastar mal y en pelotudeces. ¿Me entendés? Ese es el problema. Yo te digo, a ver, ¿cuál sería el extremo de ese razonamiento? Vaca muerta es hasta una mala noticia en un punto. A largo plazo. Si vos lo pensás a largo plazo. Porque nos vamos a rematar vaca muerta y después vamos a estar de vuelta sin un mango. O sea, yo no sé si nos conviene hoy que nos aparezca un vaca muerta. A lo mejor lo que nos conviene hoy es laburar en serio alguna vez. ¿Me entendés? Ordenarnos nosotros para después ver qué hacemos. Yo, Lilita es una mina que le cuesta mucho construir cualquier cosa. Y bueno, pero es así ella, no la vas a cambiar, ¿viste? Es como... A ver, a mí... está loca Lilita, pero a mí me cae bien. ¿Sabés qué pasa con Lilita? Lilita está loca, pero todo lo que dice, casi todo lo que dice, es cierto. Entonces es un problema, porque el análisis macro que ella hace es bueno. Cuando la mina analiza la política en 10, 20 años, tiene razón. Cuando advirtió sobre Zaffaroni, tenía razón. Cuando dijo lo de Gil Carbó, fue la única que dijo lo de Gil Carbó. Y tenía razón también,
que había que tener cuidado con Giscarbó porque iban a agarrar la procuración y quedarse con todos los fiscales, que fue lo que hicieron. Entonces, lo vio venir muy bien, de una manera muy lúcida. Ahora, a mí Lilita me encanta como legisladora, pero yo no votaría a Lilita para un cargo ejecutivo, porque no tengo idea si se quedaría o no, si se iría o no. Ni ella se raya y se va, ¿me entendés? Pero yo te digo, para mí es ecológico que Lilita exista. En serio, es como el oxígeno, el pasto, ¿viste? En serio, sí. ¿Perdón? ¿No pensás que ella lo usó como estrategia para tratar de unir al radicalismo y a Macri? Es muy difícil poner, es que no tengo idea cómo lo puede haber pensado ella, no. No, igual lo que hizo fue una barbaridad. A ver, ahí en lo que hizo hay varias cosas que a mí me parecieron mal. O sea, vos no podés hablar mal de alguien con quien estuviste hace 10 minutos, porque eso habla mal de vos. ¿Me entendés? O sea, si vos pensabas que Cobos había subido por la efedrina, no podías estar al lado de Cobos cuando anunciaste UNEN. No es que te peleas con Cobos y lo decís después, no. Tampoco es que te enteraste recién, lo pensaste siempre. Si vos pensabas que Pino era un viejo que estaba hecho pelota y que no servía para nada, ya era viejo antes, no que lo agarraste a los 18 años a Pino. ¿Me entendés? Eso me parece que ahí habló al pedo, estuvo mal. Pero porque se da manija. Yo lo que pasa es que realmente la quiero, me cae bien y no me peleo con ella por esas cosas, ¿no? Pero yo creo que es ecológico que exista, insisto en esa idea. Es sano. Que haya Carrió. Ojalá hubiera 2 o 3 Carriós más. Digamos, no nos pasaría nada malo seguro. Porque de última se jode ella, digamos, pero no nos jode a nosotros, ¿me entendés? Y nos da una visión de lo que está pasando que es lúcida. Digamos. Sí. Mi pregunta es, hablabas de que Argentina está abajo de la lona comparado con el resto Sí. de Latinoamérica. ¿Qué hizo Chile para estar donde está? ¿Qué está haciendo Colombia para estar donde está? ¿Qué está haciendo Perú para volver un centro de crecimiento? Para mí están haciendo políticas de Estado. Y que en realidad todo eso lo empezó, si querés, cronológicamente Brasil. Los tipos se dieron cuenta que una cosa es el país y otra cosa es el gobierno y entonces se hacen políticas de Estado a largo plazo. Eso es lo que Argentina no tiene nunca. Acá cada gobierno es fundacional. Todo el mundo llega y a partir de mí tal cosa. Y es un delirio porque nadie sabe cuáles son las reglas, nadie sabe cuánto van a durar, nadie puede hacer un proyecto a mediano plazo de nada. Si yo quiero, no sé, poner una cadena de kioscos, ¿qué carajo me importa quién esté en el gobierno? ¿Por qué tendría que importarme? Importarme al punto de ponerla o no ponerla. Me puede importar sobre cuánto voy a ganar este año o el otro, pero no decidir la inversión según quién está. Si tengo el mercado y tengo la plata, ¿por qué no lo pondría? En Argentina no. Porque mañana expropian los kioscos, te obligan a regalar los chupetines, qué sé yo. ¿Me entendés? Entonces ahí quebraste. Bueno, eso no puede pasar nunca en la vida en Chile, en Perú, en Brasil. ¿Por qué? Porque hay intereses de Estado que trascienden los intereses de los partidos. Cuando vos firmás con un gobierno, los tipos piensan que el que venga lo va a respetar. Bueno, acá no. Ese es el tema para mí. Sí. Si la otra vez escuchando una editorial de Tomo Barri, me había escuchado de que él criticaba a la oposición porque mientras que el gobierno está con el acelerador a fondo, faltando un año para las elecciones, haciendo reformas judiciales como la de los fiscales, reformas muy importantes. Sí. Y él decía, si se planteaba, si realmente iba a haber elecciones, es decir, él dudaba, ¿no? Como diciendo, realmente, ¿están poniendo la plataforma para dejar el gobierno o para hacer algo? No, lo que pasa es que el gobierno está... el gobierno está convencido que... es raro esto, pero ellos creen eso. Ellos creen que están haciendo una revolución. En serio, creen eso, pero aparte lo creen sinceramente, lo cual no es ningún mérito, porque qué sé yo, Hitler también pensaba que había que matar judíos, digamos. No es que Hitler pensaba una cosa y decía otra. Él sinceramente creía eso. Creer sinceramente algo no quiere decir que uno tenga razón. Ellos creen sinceramente que están haciendo una revolución. Entonces, ¿qué hacen? Están tratando de cambiar las bases de las cosas para que esa revolución no se diluya cuando ellos se vayan. Por eso están cambiando las leyes y están cambiando leyes fundamentales. Lo que pasa es que para mí es una locura que ellos cambien los códigos con mayoría simple en el Congreso. Porque el código es algo que va a durar 50, 100 años.
no tiene que alcanzar hace falta mayoría absoluta para cambiar un código, no mayoría simple. Hoy, como están las cosas, el Código Civil nuevo es el código de medio país, porque el otro medio votó en contra. Y un código de medio país nunca se va a ejercer. Va a cambiar el gobierno y algo va a pasar, lo van a cambiar. Y estamos siempre en la misma historia. Los tipos creen que siempre que se van a quedar para siempre en ese sentido. No que Cristina va a quedarse. Pero ellos deben creer que gana Scioli, que sigan en el gobierno y que todo lo que fue el proceso, comillas, revolucionario K, sigue. Para mí, yo lo he dicho varias veces, para mí este es un gobierno conservador, es un gobierno de derecha que gobierna hablando como si fuera de izquierda. Pero cuando vos ves en realidad quiénes tienen la plata en Argentina, la plata la tienen los mismos de siempre, a los que se agregaron 3 millonarios del sur. Cristóbal López, Lázaro Báez y Ferreira, el de Ingeniería de Córdoba. Y todos los demás son los mismos, o sea, no es que hubo un traslado de nada, digamos, la guita sigue estando en los mismos lugares. Entonces no hubo ningún cambio de estructura realmente importante, no lo hubo. Ahora, ellos tienen una cosa que es muy molesta, y que yo la otra vez me calenté mucho con el tema de la oposición y dije una barbaridad, porque a veces yo digo cualquier cosa. Dije que la oposición nos juntaba un balde de bosta, ¿no? Y me puteó todo el mundo. Yo lo que pasa es que, bueno, en ese momento sentía eso y lo dije. ¿Por qué? Porque yo veía que el gobierno lo único que sabe hacer es avanzar, ¿me entendés? Y la oposición, mira, no está haciendo nada, no está generando hechos políticos contrarios a lo que está pasando. Todas las denuncias que nosotros hicimos, ninguna fue capitalizada por ningún partido. Podrían haber hecho algo. Vos me preguntás qué, no tengo idea, yo no estoy en un partido, pero yo si hago política trataría de usar eso. Bueno, nadie lo usó. Más allá de algún pronunciamiento, de alguna cosa. Entonces es muy complicado porque los tipos de gobierno tienen como territorio libre para hacer lo que quieran. Eso. Hola. De todo, felicitaciones. Gracias. Gracias por arribarte realmente, por eso creo que mucha gente se escuda en vos para denunciar. Y en esa misma línea pensás que se sanciona el nuevo Código Procesal Penal y además qué incidencia va a tener esto con respecto al Poder Judicial. Bueno, ahí hay un problema con el Código Procesal Penal, hay varios problemas. Primero que el gobierno, como no pudo, el gobierno en un momento intentó quedarse con los jueces, no pudo, fracasó, que fue la ley de reforma judicial esta, de democratización de la justicia. Ahora intenta quedarse con los fiscales. Quedarse con los fiscales es mucho más fácil porque los fiscales no dependen del Consejo de la Magistratura, sino que dependen de la firma de Gil Carbó. O sea que Gil Carbó puede remover fiscales, hacer lo que quiera con ellos. Si sancionan esto, Gil Carbó va a poder elegir las causas que derive a cada fiscal. Lo cual es increíble porque, imagínense eso en jueces, que irían todas las causas a Ollarvide. Además de designar 1.700. ¿no? Además de designar 17 fiscales. 17 fiscales nuevos. Eso sería un problema. El otro problema es que hay un artículo de la reforma al Código Procesal Penal que habla de lo que se llama cosa juzgada írrita, que es así. Hay un recurso que se podría hacer que dice que si una cosa fue juzgada de manera irregular, puede reverse el fallo. Y esto es importante porque hubo 3 sobreseimientos al matrimonio K por enriquecimiento ilícito, pero podrían ser revistos en el caso de aplicar esta legislación. Si se aprueba esto, no, porque el artículo 3 o 4 lo deroga derecho, dice que no puede haber... No, lo permite, pero siempre que sea a favor del diputado, claro, que es a favor de sí, ellos. Claro. Claro, lo permite a favor, claro. O sea, lo está derogando, digamos. O sea, no hay posibilidad de que eso se invoque, ¿no? Señora. Porque le saco un poquito del lugar en donde estamos, caminamos en la libertad asociación. ¿Qué está pasando realmente con la Patagonia? ¿En qué sentido? Pregunta ella qué está pasando con la Patagonia, pero no entiendo. Se habla de que hay bases chinas ubicándose, de que está entrando toda la parte israelí al final de la Patagonia, que se está vendiendo los territorios. ¿Qué hay de cierto? No, con respecto a lo de los chinos, yo escuché la versión y realmente no lo estuvimos trabajando. Sé que hay un tema de una base con el tema de los satélites, pero no conozco los detalles.
Cuando me dice lo de israelí, me suena el plan Gandinia, es un poco viejo eso, ¿no? No creo, sinceramente, que los israelíes quieran tomar la Patagonia. No, qué sé yo. Aclaro, porque uno nunca sabe. Pero... ¿Cuál es tu opinión sobre los mensajes? ¿Perdón? ¿Cuál es tu opinión? Están hablando dos a la vez y no puedo escuchar. Digo, está pasando tanto, llega tanta información, que sería interesante averiguar realmente qué es lo que está pasando al sur, que todavía queremos que les pertenezca. Sí, sí, nos pertenece, sí. Va, en realidad le pertenece más a Lázaro que a nosotros, pero sí. Señora. Sí. Jorge, ¿cuál es tu opinión sobre Mauricio Macri? ¿Cuál crees que va a ser el papel que va a jugar? Mira, yo creo que Macri, vuelvo a decir, se tendría que unir con los radicales para poder tener alguna posibilidad en la segunda vuelta. No creo que lo haga. Pero bueno, eso es lo que yo creo. Macri todavía hoy no tiene un candidato en la provincia de Buenos Aires, con lo cual se le complica bastante la posibilidad de ganar la elección. Ellos te dicen que, lo que dice el propio Macri es, también Meijide no era candidata en la provincia de Buenos Aires y ganó, y le ganó a Chiche Dualde, también Garmendaris con Alfonsín era un mal candidato para la provincia de Buenos Aires y ganó. Él tendría que tener un arrastre de votos tan fuerte como en su momento el de Alfonsín y no creo que lo tenga, no creo que lo tenga hoy. Me parece que Macri en muchas cosas es demasiado dubitativo, es demasiado prudente, digamos, y que tendría que ser más él. No sé si se anima a hacer todo lo él que él es, digamos. Y en cuanto a la corrupción y en después, la ciudad... En cuanto al tema de la seguridad, él hizo... No, la corrupción en la ciudad. La corrupción en la ciudad, él tiene una gestión muy errática en la ciudad, porque yo, por ejemplo, en la radio lo corro mucho con el tema de que no es capaz de sacar a los manteros. Yo digo al aire que querés ser presidente y no sacás a los manteros de 11. Te están ganando los manteros. Explícame, primero sacá a los manteros y después venir y decirme que querés ser presidente. Sacá a los vendedores de San Telmo. O sea, lográ que se respeten las reglas en la ciudad y no lo sacan. En cuanto a corrupción, no ha tenido denuncias serias que nosotros hayamos trabajado. En educación está haciendo una gestión que a mí me parece bien. Y en el tema de seguridad, con la metropolitana ha hecho poco, pero algo ha hecho, digamos. Después, qué sé yo, ha cometido para mí un montón de errores. Dejó que la Villa 31 tuviera 6 pisos, digamos. ¿Por qué? Porque mientras él no hacía nada, el gobierno nacional mandaba camiones con ladrillos. Y fue así, el gobierno mandaba los camiones. O sea, el gobierno para cagarlo a Macri mandaba camiones a la 31. Y hoy pasás y hay 5 pisos, 6 pisos. Una locura total. Un día se va a caer, porque no es un problema de la Villa 31, se van a entrar a caer las casas. Sí, claro. Roberto. Vos hablabas del gobierno, quién gana y demás, y en el fondo estamos dando vuelta al mismo tema. Acá nosotros estamos en Coraleivos, lo que hace Obama no nos importa para nada porque la calle, la educación, la policía lo tiene. Lo que nos falta es diligencia. Sí, claro. O sea, todo eso es hoy, Cristina va preso, no porque lo ponga el Congreso. Si estuviéramos en Estados Unidos como los fondos buitres, la gente juntaría 5 o 6 millones de dólares, hace una investigación mayor que los buitres y Cristina va preso. Y yo le hago la pregunta a todos los que están acá, ¿cuántos están dispuestos a poner un centavo para iniciar una investigación a Cristina? Y nadie, ninguno de nosotros lo hace, porque en cambio no lo va a hacer nadie de arriba, lo tenemos que hacer de abajo. Eso, ¿qué podemos hacer nosotros desde acá? No, no sé. Y aplicarlo desde acá. No, qué sé yo, mira, es muy difícil. Yo no soy quien para decirles en serio qué pueden hacer y qué no. Yo lo que quizá puedo hacer es darles datos que los ayuden a ustedes a pensar sobre las cosas que están pasando. Ese es mi rol. Digamos, no... a mí en un momento me propusieron hacer política hace tiempo y yo no quise y yo creo que yo soy útil haciendo lo que hago porque generamos resultados. No es que nada de lo que hago no genera cosas. Hemos generado cosas, digamos. Yo creo que de hecho, no sé, la candidatura de Vudú, nosotros logramos que no existiera. La reelección de Cristina creo que ayudamos a que no sucediera, digamos. Con nuestro trabajo, esas cosas pasaron. E incluso eso yo te diría excede nuestro trabajo, pero lo hicimos igual. Ahora, yo no puedo decirles qué hacer. Yo trato de pensar con todos también muchas veces qué hacer.
Yo lo que creo es que no nos tenemos que... Lo mejor que podemos hacer es abandonar el pensamiento mágico, lo que yo decía antes, pensar que las cosas no cambian de un día para el otro y que hay que laburar para que las cosas cambien. O sea, difundamos la cultura de que hay que laburar para que las cosas cambien, digamos. Si vos me decís, yo prefiero, a ver, proponete ser un buen tipo en el laburo, eso ya solo es bastante difícil. ¿Viste? Empecemos por ahí. Que cada uno de nosotros sea buena gente en el laburo y después veamos qué hacen con el alrededor. Pero de alguna manera es empezar. Y después ves en tu laburo qué falta, y después ves en tu cuadra qué falta, y después ves en tu ciudad qué falta. Pero por algún lado hay que empezar alguna vez, digamos. ¿Qué hacemos con los chicos? También es otro tema. Hay muchísimo para hacer, esto es lo que digo. Y lo que yo digo es, pensemos que los cambios no suceden rápido. Porque si no nos vamos a deprimir, porque, o sea, yo no me puedo deprimir porque no vuelo. El hombre no vuela, es así la vida. Yo puedo construir un avión, pero tengo que estudiar, tengo que comprar los materiales, tengo que hacer el avión. Bueno, hagamos eso, estudiemos, compremos los materiales, seamos mejores de lo que somos, estudiemos más. A ver, Argentina hace tiempo que viene decayendo. Yo digo que Argentina no es un país en crisis, sino en decadencia, que poco a poco, donde vos pensás que tu hijo va a estar peor que vos. Entonces, sí. Bueno, ahora, de hecho es así. Ahora, te encontrás con un par de cosas donde te das cuenta que el cambio de valores es impresionante y que la gente no se asombra. Te doy 3 casos. El otro día han festejado los valores villeros. Sí. Han propuesto que haya una pensión para los travestis y que se puedan sindicalizar los presos. Sí, las 3 cosas son parte de lo mismo. Hay como una especie de dictadura del pensamiento políticamente correcto que es horrible. ¿Sí? Bueno, yo tuve problemas por eso, porque tuve un problema con Flor de la B por el tema de que yo había dicho que es un travesti, que es así la vida, yo no puedo hacer nada. Lo que no quiere decir que yo no respete a los travestis, yo respeto a los travestis, que hagan lo que quieran, pero es un travesti. Para mí es una barbaridad que el Estado le dé documento diciendo mujer, porque no lo es. En realidad lo que yo creo que sería lo más inteligente es que el Estado no ponga el sexo en el documento. Que no ponga el sexo en el documento, porque ¿a qué le importa al Estado con quién se acuesta uno? Es un problema de uno, no del Estado. No cambia nada si pone gay, no gay, travesti, no travesti, zoofílico, qué sé yo. Que ponga lo que quiera. Que ponga el nombre, el señor es tal y listo, a otra cosa. Y ahí se elimina toda la discusión. Ahora, prefiero eso y no que mienta. No quiero que ponga mujer, porque mujer no es, ¿no? Pero eso tiene que ver con... Es una cosa snob. Es bien argentino lo que está pasando. En cambio, decir negro, decir afroamericano, es lo mismo. Claro, como que en realidad termina siendo discriminación positiva, digamos. Lo mismo pasa con el tema de los presos, lo mismo pasa con el tema de los valores villeros. Esa es una estupidez, yo planteaba con lo de los valores villeros. La villa no es un ideal al que llegar. No es que me encantaría después de cumplir tal valor llegar a la villa. No, hermano. Estás ahí porque no te quedó otra. Vos querés salir de la villa, no entrar. Claro, pero bueno, tiene que ver con... Eso es... ¿Sabés qué es eso? ¿Es esnovismo de chico de clase media? Porque tampoco es que la Cámpora es de la clase obrera. La Cámpora tiene más que ver con Barrio Norte que con Doc Sud. O sea, son chicos culposos de clase media, de Barrio Norte y Belgrano, que se hicieron camporistas y que entonces creen que hay que exaltar la villa. Es una pavada que eso en algún momento se va a acabar. No, eso a mí no me parece grave. Lo que me parece grave es que hay organismos del Estado que se dedican, a mí, por ejemplo, con lo de los travestis, me querían obligar, primero a desdecirme. Yo les dije, miren, se va a caer el planeta, pero no existe ninguna posibilidad de que yo diga vivo, por lo menos, Flor de la B es mujer. No hay posibilidad. Nunca lo voy a decir. Métanme preso, hagan lo que quieran. Se dieron cuenta que yo hablaba en serio y entonces castigaron a la radio porque no me podían joder a mí. Y obligaron a la radio a hacer un curso de no discriminación para los productores que me odian a partir de esto. Ahora, es increíble eso, es una imbecilidad. Ahora, es como que te mandan al campo de concentración ¿me entendés? Cuando en Camboya ganó la guerrilla, llevaba a las putas a vivir su infancia de vuelta. Y las criaban como si tuvieran 5 años. Les daban juguetes, es lo mismo. Lo mismo está haciendo ahora el INADI con el tema de los cursos, ¿me entendés? ¿Vos pensás distinto? Ahora te vamos a obligar a que repitas y estudies y digas Flor de la B es mujer, Flor de la B es mujer. Así hasta que te quede en la cabeza. Una locura. Dale. 3 preguntas más. Sí, para. Sí. Toda mi vida pensé que Argentina era inviable. Me gustaría que
No, no, es muy fuerte decirlo así. No, no es inviable. No, no es inviable. Argentina es un gran país con muchos quilombos y que nunca tuvo una clase dirigente a la altura de las circunstancias. Y bueno, qué sé yo no lo sé. ¿De la vamos a tener? No sé, ¿vamos a ser ellos? ¿Nuestros hijos van a ser ellos? Capaz depende de nosotros también, ¿no? Pues siempre hablamos de las cosas como que dependen de la divina providencia. Y dependen de nosotros más que nada, no hay otra cosa, no... ¿Qué opina del nombramiento de Milán? ¿Y qué mensaje puede tener en la próxima? No, a ver, lo de Milani es grave, porque Milani es el cortocircuito más evidente de que la política de derechos humanos del gobierno fue marketing. Que la hicieron en un momento porque les convenía, pero que en el fondo, si les sirve tener a un tipo de la dictadura denunciado, lo tienen y les importa un carajo. Pero él no maneja la parte de inteligencia. Y aparte de eso, el hecho de que ellos hayan nombrado a un militar de inteligencia es una definición. En principio es una definición de cómo piensan manejar los conflictos sociales si se producen. No puede tener influencia en las próximas elecciones. ¿Hay algún manejo algo relacionado Con el tema del fraude y eso, no creo, no. Yo creo que puede tener sí influencia en disturbios sociales. Pero, y de hecho convalida una cosa que es ilegal, que es la existencia de la inteligencia interna. El ejército sigue haciendo inteligencia interna y está prohibida por la Ley de Defensa de la Democracia de Alfonsín, ya ni siquiera de estos. Y la siguen haciendo. Sí. Sí. Buenas noches. Hola. Gracias. Igual. ¿Cómo se hace para vivir en un país dividido? Cosa que va a pasar en las elecciones seguramente, como le pasó a Brasil. Una es esa. Y otra, yo creo, ¿no? Que este gobierno va más allá de que, bueno, robaban, se terminaban y se iban. Esto yo creo que es algo más siniestro, maquiavélico, copiando un modelo tal vez de Cuba, Venezuela, Bolivia y todos los socialistas, entre comillas, ¿no es cierto? Entonces yo creo que eso es más grave, es mucho más grave, va más allá de robaban, Angeló mi provincia, Menem, whatever, ¿no es cierto? Entonces es demasiado grave y va a traer secuelas para mis hijos que están allá, para las generaciones nuevas, ¿no es cierto? Vivir así en un país dividido, donde el vecino te puede mandar al frente, donde para buscar un trabajo tenés que ser acá, si no, no entrar, o sea, va a ser muy problemático, va a ser una vida muy, muy difícil para la gente. Yo creo que depende mucho. ¿No? Pero, Si esa... Paren. Si hoy estás optimista, no te quiero ver cuando estás mal, ¿no? Cuando estás... Pará, ¿cómo? ¿Qué dijiste? en enero fui a Argentina, iba en el taxi, me Sí. cortes de luz. Ah. Y yo tengo 48 años, yo viví de la 1050, me recuerdo hasta acá. Coño, y cortes de luz en el hospital nunca. No, bueno, ahora hay un montón, sí. O sea que esta gente está mirando el país 50 años para atrás, y eso es lo grave, eso es lo que me preocupa. Yo vine tarde ahora, no sé si vos tocaste este tema, pero aquí la matriz es Cuba. Quien le guste o no le guste, la matriz es Cuba. Y ellos están copiando todo eso, por eso el país va para atrás. Bueno, nada, yo creo que eso sí puede cambiar ahora en la elección, esa sensación que vos decís, que era lo que él planteaba antes, vos no sé si estabas o no, que la cosa chavista quedaría un poco en segundo plano. Ahora, la división social, desgraciadamente, yo creo que va a seguir. Y sinceramente no sé cómo se va a superar. Con el tiempo, obviamente, pero no sé cómo. Cerra vos. Hay algo Sí. con respecto a lo que un chisme de que Máximo lo mató a No, es un delirio. Hay muchas bolas en internet. Tampoco crean en cualquier boludez que lean en internet, porque... No, está bien, no. Él pregunta una versión de si Máximo mató al padre, no. Hubiera sido un final shakespeariano, pero no. Claro, también, ¿no? Lo de Chabrán. O si Néstor estaba vivo todavía también y todas esas cosas. Tanto Néstor está muerto, Chabrán también, Máximo no lo mató.
ella es abogada, me parece que es completamente menor toda esa historia. Lo terrible es todo lo que nos está pasando, que sí es real y nos está pasando. Van a nombrar fiscales, quieren modificar el código. Estas son las cosas que nos están jodiendo. Estamos frente a una elección en la que no hay tanto cambio. Me parece que tenemos que pensar más en eso que en cosas así fantasmagóricas, digamos, ¿no? Cuando vos hablas de corrupción, para el próximo ahora, para las elecciones que hay el año próximo, ¿qué puede incluir el narcopoder? Bueno, yo creo, una de las cosas, mira, uno siempre se pregunta, yo escribí saqué hace poco un libro que se llama 10K, ¿no? La década robada. ¿Está acá el libro? Bueno. Ah, ¿sí? ¿En serio? Bueno, no sabía. Y yo ahí planteo una cosa dentro de los capítulos, que es una manera de definir los gobiernos, es saber qué nos dejan. Es una manera de definir qué hicieron, ¿no? Bueno, los K nos dejan el narcotráfico. Nos dejan el narcotráfico, porque en la época de Menem había lavado de activos de narcotráfico, pero no había tanto narcotráfico. El narcotráfico se consolidó y se territorializó en esta época, no antes. O sea, no había cárteles colombianos o mexicanos como hay ahora en la época de Menem, digo. Había lavado de dinero de grupos europeos, pero de españoles, sirios, etcétera, pero no eran los tipos directos de Latinoamérica con el tema de cocaína, digamos. Esos se metieron ahora. Y en Rosario tampoco había cárteles locales que remitían a cárteles extranjeros. El tema del narcotráfico es un tema grave que hay que ver cómo sigue. Primero, a ver, mira, ¿sabes cuánto es la cantidad de droga que se secuestra por año en Argentina? O sea, que secuestran todas las fuerzas de seguridad juntas, es el 10% de la cantidad que se consume. Y entonces, el otro 90% entra por la puerta. ¿Y quién le abre la puerta? La policía, el ejército, los políticos. Es así. Entonces, es impensable el tema de la droga sin complicidad de las autoridades locales, en ningún lugar. El que hicimos con los sicarios. Sí. Yo este año, el ciclo mío este año empezó, yo entrevisté a 2 sicarios. Uno te mataba por 5 lucas y el otro por 20 o 30. No, que está. Pero perdón, una cosa para redondear. Yo creo que es un problema, creo que hay que ver qué hace el mundo con el tema. Hay una experiencia en Uruguay que hay que ver cómo funciona de despenalización de la marihuana. Está bien, pero bueno, eso ya por lo menos quita un 30% del problema, no quita todo el problema, pero yo creo que no va a servir en un solo país, creo que tiene que ser regional, pero bueno, es otra historia. Me parece que estaría bueno, mira, lo que hace, por ejemplo, Mujica, que en muchas cosas es como pintoresco y anecdótico, qué sé yo, pero en otras cosas hace cosas interesantes. Vos ahí en Uruguay tenés una clase política discutiendo por lo menos algo nuevo. En cambio, las boludeces que estamos hablando todos nosotros hace 30 años, dijeron, bueno, hagamos algo audaz. Y lo interesante de ellos con lo de la despenalización fue que dijeron, y si no funciona, volvemos para atrás. O sea, encima aceptaron que se podían equivocar. ¿Por qué no tratamos de hacer política así, haciendo cosas nuevas y viendo cómo nos va? Por lo menos sería más creativo, nos serviría a todos, probaríamos a hacer otra cosa, no estaríamos siempre enredados en las mismas boludeces que discutimos. Digamos, en ese sentido a mí me parece que Uruguay da... Que nunca son importantes, ¿no? Da un ejemplo. Que nunca son importantes las cosas que discutimos. No, en el fondo. Uno no habla de educación, no habla de inversión, no habla nada de eso. ¿Sí? Tal cual. Bueno, como decía, son las 8:10. Nada, gracias por haberme soportado a todos.